Muy buenas tardes, familia Usana, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Estoy experimentando un tema aquí con mi video, pero sin más les saludo esta tarde. Muchas gracias. Ya tenemos muchísimas personas conectadas y eso me da mucho gusto. Este es uno de los primeros entrenamientos que estaremos haciendo para conocer cómo funciona la prueba de ADN de Usana. Así es que, pues como yo les había dicho en celebración, espero que todos hayan estado por ahí, tanto el doctor Diego Arenas como el doctor Job Monove han sido papás de esta prueba, han colaborado junto con el equipo corporativo de Salt Lake City en la creación de esta prueba para ADN exclusiva de USANA. Y es importante decirles que es exclusiva porque aunque nuestro socio colaborador tiene algunas otras pruebas, el alcance que tiene nuestra prueba es totalmente distinto. Nuestra prueba es una prueba muchísimo más robusta que lee 7 sistemas, que son los sistemas básicos para nuestra salud holística, y nos da 17 marcadores genéticos sobre estos 7 sistemas que nos ayudan a conocer mucho más cómo funciona la genética en nuestro cuerpo. Entonces, pues esa es la idea, que podamos pasar por este momento de, muchas gracias, ya estoy aquí, que podamos pasar esta hora juntos hablando de cómo interpretar el reporte de la prueba Sengen, y me da mucho gusto recibir al doctor Diego Arenas para dar esta sesión del día de hoy. Recuerden todos que el doctor Diego Arenas es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, maestría europea en dirección y administración de empresas por el Instituto Europeo de Gestión Empresarial, certificado en medicina funcional por el Institute Functional Medicine de Estados Unidos, miembro de la Sociedad Americana, Europea y Latinoamericana de Nutrición Clínica, Terapia Nutricional y Metabolismo, expresidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, tutor académico de la Facultad de Salud Pública y Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador interdisciplinario de la unidad de falla intestinal en el Hospital San Javier, Guadalajara, México, director de nutrición en la Clínica Onquimia, México, y director de nutrición clínica y medicina funcional de San Vite, México. Diego, siempre es un placer entrar en contacto contigo y aprender de ti. Muchísimas gracias por estar en este proyecto juntos desde hace tanto tiempo, y ver ahora, ¿no? Empezar a cosechar todo lo que nos imaginamos que iba a suceder hace 2 años. Así es que muchas gracias por ser una parte clave de este proyecto, y sin más, pues te dejo para que podamos entrar ya en una capacitación mucho más a detalle. Creo que el porqué de la prueba, el porqué de nuestro socio colaborador es algo que hemos platicado en diferentes foros, y la idea es que ahora vayamos a colaborar con todos nuestros distribuidores en función de cómo se lee y cómo se interpreta el reporte de ADN de la prueba exclusiva USANA. Con mucho gusto, Karen. Gracias por esta oportunidad de compartir en estos entrenamientos y vamos a tratar de que quede claro, como dices, la interpretación del reporte, el valor que tiene la prueba y un poquito el concepto que respalda el por qué innovar en este tema de relacionar nutrientes con nuestra propia genética. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla y dar inicio a la misma. Eh, ahí creo que ya se ve, perfecto. Entonces voy a estar tratando también a su vez de señalarles, ¿no? De la mejor manera esto, aquí estamos ya, para que pueda irlos guiando por los diferentes conceptos que tienen que ver con esta prueba genética que Sengen y USANA desarrollaron como dos empresas interesadas en seguir aportando valor a los mexicanos. Y para eso queremos obviamente tener una serie de conceptos que tenemos que tener muy claros, desde qué son nuestros genes y cómo impacta nuestro estilo de vida, cuál es la relación entre los genes y los nutrientes, porque finalmente estamos hablando de suplementación, es una prueba enfocada en suplementación, que es la única que conocemos en el mercado, qué es un polimorfismo, que son justamente lo que analiza esta prueba de nuestros genes,
Vamos a hablar específicamente de lo que implica el kit y la prueba, el proceso de la prueba, cómo es el reporte tal cual como lo van a ver, que lo puedan entender, interpretar, masticar y que lo puedan utilizar. Y por supuesto, ¿qué implica esto para poder ofrecer una recomendación más personalizada en la suplementación? Y decidí también a raíz de todos las dudas que han surgido en estos días, pues sí, meter una serie de preguntas, frequent and answer questions, preguntas que más frecuentemente se hace uno, que para que también podamos tener esa claridad de lo que estamos ofreciendo y de para qué sirve, ¿no? Entonces, simplemente como antecedentes, el ser humano normalmente fallecía o se complicaba de situaciones que tenían que ver con infecciones o accidentes. Eran las dos grandes causas de muerte. Pero después empezó a cambiar la expectativa de vida. Hoy la gente vive más y eso tiene un impacto porque pues, son más años expuestos a muchas cuestiones. Y después cuando se logró codificar el material genético y nos dábamos cuenta cómo una alteración genética podía tener que ver en la aparición de una enfermedad, de repente cambiamos y todo parecía ser culpa de los genes. Queríamos arreglar todo sabiendo este gen tiene este problema, ¿no? Estás teniendo este problema porque tienes este gen. Y así pensábamos que iba a funcionar, ¿no? Para eso es muy importante saber qué es un gen. Muchos de nosotros lo hemos quizá estudiado en clases de biología, algunos de aquí serán profesionales de la salud y tendrán más conceptos, otros obviamente no tendrán mucha noción y sirve, insisto, para hacer una familia saludable como el doctor Wells lo ha buscado, pues que tengamos estos conceptos y criterios. Decir, oye, los genes es la manera en la que nosotros heredamos de padres a hijos ciertas características, ¿no? Y los seres humanos tienen, justamente a raíz de los genes que tienen le llamamos un fenotipo, es decir, una característica o rasgo físico. Un gen puede determinar ciertos factores de qué tan alto o bajito soy, qué tan propenso soy a subir de peso o no, el color de mi piel, el color de mis ojos, de mi cabello, ciertas características que le llamamos fenotipo porque ya se expresaron, se manifestaron esos genes, que esos genes son como instrucciones o códigos que ahorita veremos un poquito más adelante, están secuenciados específicamente para dentro de nuestras células. Entonces, si nosotros tenemos nuestra célula, tenemos el núcleo de la célula y dentro del núcleo están los cromosomas. Estos cromosomas, que tenemos 23 pares de cromosomas, un cromosoma viene de mamá, un cromosoma viene de papá, y de alguna manera dentro de ellos viene toda una codificación genética. Es muy largo esta situación y esta es la doble hélice del material genético, del famoso ADN o DNA en inglés, que si se fijan se va enredando de alguna manera hasta que pueda estar perfectamente enredado en estos cromosomas. Es decir, el material genético para poderse expresar o manifestar o que este código se convierta ya en lo que se debe de convertir, pues tiene que obviamente desenredarse de alguna manera, ¿no? Que hay unas proteínas aquí que se llaman histonas, que es como la abuelita enredando totalmente todo el hilo con el que estaba tejiendo en una madeja. Es exactamente lo mismo. Estas histonas son proteínas sobre las que se está enredando este material genético y luego estas histonas se van enredando de esta manera hasta formar el cromosoma, como lo pueden ver aquí, ¿no? En el núcleo de la célula. Sin embargo, lo importante es entender que esto significa finalmente o tiene un funcionamiento en nuestro cuerpo y son códigos, son literal códigos, como el código binario 10100011 o 2, digo 0101, puros ceros y unos, es una codificación con la cual ustedes pueden hoy en día hacer lenguajes muy complejos. Nuestros genes tienen zonas específicas, ¿sí? Que lo que van a hacer es marcar, de acuerdo a cómo están organizados, ¿sí? No voy a entrar en detalles muy técnicos, pero de acuerdo a cómo está codificado estas moléculas que ven acá, perdón, adenina, citosina, timina, guanina, que son bases nitrogenadas, de acuerdo a cómo estén acomodados, cada una de ellas, ¿no? Son tres de ellas bien acomodadas, significa que puedes codificar un aminoácido. ¿Sí? Entonces, si cada uno de esos, le llaman codones, pues, pero de esos pedacitos de genes sintetizan un aminoácido y una serie de aminoácidos generan una proteína, entonces cada parte, cada gen de nuestro organismo se va a traducir en una proteína y nosotros quizá hemos escuchado o aprendido que las proteínas son como la moneda de cambio, ¿ok?
cada proteína va a tener una función, está ahí para algo, cicatrizar, defendernos, formar masa muscular, lo que fuera, ¿no? Entonces, estas proteínas, que es como literal la forma en la que el cuerpo trabaja, funciona, metaboliza muchas cosas y hace que nuestro metabolismo funcione, pues cada una de estas proteínas es la serie de aminoácidos unidos en un cierto orden específico. Y cada aminoácido depende de una secuencia genética. Entonces, la secuencia genética determina, ¿sí? Aquí tenemos nuestros genes. Estos genes, conforme se van haciendo toda la expresión del gen, finalmente al último tenemos proteína y esa proteína genera una función en el organismo. Entonces, esto tiene, insisto, temas muy técnicos porque tenemos una región específica del gen que codifica, otras regiones que solamente organizan, ¿no? Pero la región que codifica se va a transcribir a lo que le llaman un RNA, ¿sí? Que es ácido ribonucleico, no desoxirribonucleico, es como la molécula precursora del ADN, y este RNA es el que finalmente se va a traducir en una proteína. La traducción la vemos en este sentido. Hay una partecita dentro de la célula que se llama ribosoma, que es como un ensamblador. Entonces va pasando el código genético y conforme va viendo organizados estos codones, estos A, C, G y las guaninas, estos de acá, perdónenme, que vaya y venga, adenina, citosina, timina y guanina, conforme estos se estén organizando, el material genético va pasando por como ensamblador. Y el ensamblador, que es este ribosoma, lo que va a hacer es, vienen en este orden estos tres, toca tal aminoácido, pum, pega un aminoácido. Y luego sigue leyendo el código genético. Aquí hay otros tres. ¿Qué significa este aminoácido? Pum, pega otro aminoácido. Y de esta forma se va generando esta proteína, se va transcribiendo, ¿sí? Y después traduciendo nuestro código genético en una proteína, que es una proteína que finalmente va a tener una activación y una función en el organismo. Y es a lo que le llaman de alguna manera, cuando estudiamos cómo está llevando a cabo la función esa proteína, pues ese es el famoso metabolismo. Podríamos estudiar el metabolismo y entender un poco cómo estas proteínas están expresando, esos genes se están convirtiendo a esa proteína y están llevando a cabo la función para la cual fueron manifestados. Entonces yo puedo tener un código en un código genético, en nuestra genética, en nuestro genoma, puedo tener cierta codificación de genes. Eso es lo que podría pasar, ¿no? Esto empieza a traducirse en proteínas, ¿no? Las proteínas es lo que ya está pasando. Si ya tengo una proteína, es que mi gen ya se expresó, ¿ok? Ya mi gen es convertido, ¿sí? Se generó toda esta codificación, tengo una proteína, y después si estudio algunos metabolitos para estudiar mi metabolismo, pues finalmente es lo que ya pasó, porque ya la proteína tuvo su función y dejó un rastro, dejó un metabolito ahí, ¿no? Que insisto, esto en general está pasando todo el tiempo y de alguna manera le llamamos metabolismo. Es interesante entender un poquito estos genes y hacernos ¿qué son los genes? Y hacernos estas preguntas. Si toda nuestra salud y la enfermedad depende exclusivamente de nuestros genes, ¿no? Es decir, si tengo un gen que me predisponga a una enfermedad, ¿quiere decir que me voy a enfermar? ¿No? Esa es una pregunta pues muy válida, ¿sí? Tal cual. O si tengo un gen que proteja contra una enfermedad, ¿significa que no me puedo enfermar porque no tengo el gen? De repente pueden ser conceptos que podrían parecer muy deterministas. Si tengo un gen malo, me voy a enfermar. Si tengo un gen bueno, no me voy a enfermar. ¿Ok? Y tal cual, estas preguntas trataré de irlas respondiendo en este taller y que podamos relacionar el valor de tener una prueba como la prueba que se desarrolló para entender entonces el sentido último es ayudar a que mis genes trabajen de forma óptima, ayudar a que si se le está dificultando el proceso a mi gen para producir esa proteína que necesito para funcionar y defenderme o no enfermarme, pues cómo lo optimizo, cómo lo facilito, cómo facilito esa función. Por el otro lado, si tengo un gen que si se llegara a expresar o llegara a producir cierta proteína me va a generar un riesgo de enfermarme, me va a enfermar, ¿cómo puedo yo optimizar el que ese gen se quede sin expresarse, no se manifieste, se quede dormidito, tranquilo y no esté dando problema, ¿no? Y ese es el gran valor de todo lo que hacemos. Finalmente, cuando tenemos múltiples enfermedades, ¿sí? Casi todas, si nos queremos ir a la verdadera raíz, a la etiología, al origen, termina siendo una combinación de dos factores. ¿Cuáles son mis genes? ¿No? Y a qué medio ambiente los expuse, ¿no? ¿Cuál fue la exposición a la cual sometí a esos genes? ¿Ok? Puedo tener, insisto, un gen
que es como tener el cerillo, ¿no? Pero no lo prendí y no generé esta cascada que me llevó a la enfermedad porque no lo expuse al ambiente inadecuado o lo protegí exponiéndolo al ambiente correcto, ¿ok? Entonces, de repente, si yo conozco mis genes, puedo tomar mejores decisiones. Discúlpenme, puedo tomar mejores decisiones de a qué tipo de ambiente exponerlo, a qué nutrientes, a qué estilo de vida, a qué decisiones, ¿sí? Para que esos genes no se manifiesten y generen problemas, generen inflamación, generen resistencia a la insulina, generen problemas en el metabolismo y poder acumular grasa, subir de peso, empezar a generar autoinmunidad, estrés oxidativo, etcétera, que finalmente son los factores que nos llevan a una enfermedad. Entonces, si yo me voy, insisto, al origen, pues yo podría pensar, oye, ¿cómo le puedo hacer para que si tengo los cerillos, que es como tener los genes malos o las alteraciones en mis genes, pues primero no llegue el fuego, ¿no? No le acerque el fuego para que no prendan los cerillos como en forma automática. O incluso, oye, pues híjole, hay fuego, está el cerillo, ¿cómo le hago a lo mejor para mojar este fósforo y que no prenda? ¿No? ¿Cómo inactivo ese fósforo? ¿Cómo lo dejo, cómo lo dejo este cerillito mojadito para que no, aunque esté expuesto al calor, pues no prenda y empiece a hacer esta cascada que me lleve a una enfermedad, ¿no? Es un ejemplo pues muy visual, muy gráfico, que espero que nos sirva para entender es la combinación de tener ciertos genes alterados con la exposición a ciertos factores del ambiente, ¿sí? Lo que puede llevar a desencadenar disfunciones y en algún momento alguna enfermedad, ¿ok? Entonces, veamos qué está pasando, porque realmente en nuestro país hoy las principales causas de muerte son enfermedades crónico-degenerativas. Ya no vemos aquí las infecciones que les decía al inicio, salvo la pandemia de COVID en su momento, sí cambió un poquito esta estructura, ya no vemos tantos accidentes, de repente sí vemos algo de agresiones, etcétera, pero de repente nos tenemos que preguntar, oye, ¿qué está pasando? Ya veíamos que la gente vive más y hoy se está enfermando de problemas crónicos, ¿no? Tumores, problemas del corazón, diabetes, problemas del hígado, problemas de los pulmones, problemas cerebrovasculares. Algo está pasando que las principales causas de muerte son problemas crónico-degenerativos. Y si nosotros vivimos más tiempo, pues obviamente estamos más expuestos a lo que son factores de riesgo. ¿No? Hoy tenemos estilos de vida que con las puras imágenes podrán darse cuenta qué es lo que ha cambiado. Genéticamente no hemos cambiado en miles de años los seres humanos, pero nuestro estilo de vida en las últimas décadas o de la revolución industrial para acá ha cambiado y recientemente con la tecnología ha cambiado de forma exponencial, ¿no? Lo que antes implicaba ir a recolectar un alimento o cazar, pues hoy implica una aplicación y tener el alimento sin mover un dedo en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, lo que antes implicaba noche, oscuridad, duermo, en la mañana, luz de día, me levanto y eso generaba ciclos circadianos, hormonales, etcétera. Hoy las personas pueden estar viendo la televisión, pueden estar conectadas al trabajo, al celular, a las redes sociales, al internet, a la Netflix o a lo que fuera, no dormir y romper toda esta biología, ¿no? Y si esto lo llevamos de la mano con que estamos cada vez más expuestos a cosas a las que, insisto, genéticamente no estábamos preparados para exponernos, tanta radiación, tanta interferencia electromagnética, tantos rayos ultravioleta, ¿no? Un montón de situaciones de la contaminación ambiental, ¿no? Algunas cuestiones sí estamos quizá como estilo de vida decidiéndolo, como es el cigarro, el alcohol, ¿no? Pero bueno, otros ni cuenta nos damos, ¿no? Además de lo que respiramos en el medio ambiente, químicos, fertilizantes que vienen en los alimentos, que obviamente los productos de cuidado personal que utilizamos, hábitos alimenticios donde de repente nos quedamos muy cortos en el acceso a los nutrientes, mucho ejercicio o muy poco ejercicio, mucho sedentarismo, insomnio, que ya hablábamos de ello, estrés, que también hablábamos, y obviamente cantidad de medicamentos. Son algunos de los factores que sí han cambiado. Entonces, lo que ha cambiado es nuestro estilo de vida. Si yo soy capaz de conocer cuáles genes tengo de riesgo, puedo ser más inteligente en cómo manejo mi estilo de vida, que finalmente es lo que tengo a la mano en cuestión de cómo lo puedo cambiar. Se dice que gran parte de los problemas crónico-degenerativos vienen de a lo que nos estamos exponiendo, ¿ok? Y fíjense, dice exposoma. Por un lado es el genoma, mis genes, pero luego es el exposoma, ¿a qué me estoy exponiendo? Que va cambiando cómo funcionamos internamente, qué tantas toxinas producimos o podemos eliminar, qué tanta inflamación sistémica tenemos todo el tiempo, qué tanta estrés oxidativo tenemos, qué tanto está balanceado
los microorganismos en nuestro organismo, qué tan adecuada está la función de nuestro intestino o qué tan permeable es el mismo, qué tanta nutrición llega a nivel celular, no desnutrición como, como de alguien que no coma de forma crónica, no, no, desnutrición a nivel celular, que no le lleguen los nutrientes a la célula para que todo este proceso de expresión genética se dé de la manera correcta. Aquí viene por lo mismo la dieta, o simplemente que no lleguen los nutrientes para producir suficiente energía en nuestro motorcito de la célula, en nuestra mitocondria. Muy importante entonces entender que existe, además de conocer la genética, hoy se sabe que hay cosas que están por arriba de la genética y es la manera en la que nosotros podemos influir en la expresión de nuestros genes. Y es la epigenética. ¿Cómo puede cambiar la expresión de nuestros genes, la producción de esas proteínas que hablábamos, sin que se modifique el ADN? Yo puedo tener el gen ahí y no va a cambiar. No es que lo desaparezca, lo modifique, lo corrija si venía mal. No, el ADN ahí está. Alterado o no, ahí está. Pero sí puedo cambiar la forma de cómo se expresa o no, cómo se manifiesta o no este riesgo que puede representar un gen a través de decisiones que tomo en mi estilo de vida. Por eso es muy importante entender, ¿sí?, cómo funciona esta parte de nuestra biología y por ende, qué valor puede tener el conocer qué riesgos genéticos tengo para luego ser más consciente de cómo optimizar mi estilo de vida, qué decisiones tomar y cómo epigenéticamente tratar de mantener a los genes malos dormiditos y de tratar de que los genes buenos funcionen, se expresen de la mejor manera. Por ende, todo lo que está alrededor nuestro puede ser un marcador epigenético. Nuestra dieta y el acceso a los nutrientes correctos, si nos movemos o no nos movemos, qué tanto estrés tenemos y cómo sabemos responder ante él, todos los aspectos de la contaminación y el medio ambiente, ¿sí? La higiene, los hábitos que tengamos en el día a día, hasta de quién nos rodeemos, nuestra comunidad, los propósitos que tengamos día con día, todo eso le va mandando señales, literal, ¿no? A nivel mental, emocional y físico a nuestros genes para trabajar en pro de nuestra salud. ¿Ok? Obviamente, si yo tengo una enfermedad, también esa enfermedad y el tratamiento de la enfermedad está marcándole un ritmo a los genes para trabajar, para producir esas proteínas para nuestro funcionamiento y tiene que ver o no con la producción, con el mantenernos sanos, ¿no? Y con buena calidad de vida o perder nuestro estado de salud y estar obviamente con más riesgos de padecer alguna enfermedad, en este caso, como veíamos, sobre todo crónicos degenerativas, y más sabiendo que pues hoy vivimos mucho más tiempo, ¿no? Y esa vida más larga, pues nos expone durante más tiempo y entonces los genes malos tienen más tiempo, digamos, para manifestarse, si lo pudiéramos ver de alguna manera, ¿no? Entonces, por un lado ya entendimos qué son los genes, por un lado ya entendimos que sí tenemos formas de ayudar a que estos genes se manifiesten, se expresen de la mejor manera, que es a través de nuestro estilo de vida, y ahora vamos a entender la relación con los nutrientes, que es algo clave y específico. Toda nuestra alimentación nos va a dar acceso a ciertos nutrientes, esos nutrientes van a mandar señales, ¿sí?, a los genes para que trabajen. Estos mecanismos tan se conocen, son mecanismos de señalización celular que incluso USANA ha sido capaz de patentar algunos complejos de nutrientes, ¿sí?, que pueden mandarle una señal a las células para que trabajen de cierta manera, que ciertos genes se expresen. Esto se llama en la patente de USANA Intelligence, pero es un mecanismo de señalización celular. Ahora, nuestros propios nutrientes metabolizan, sí, o son los que controlan más bien el metabolismo, y el metabolismo está relacionado a las señales y a la expresión de los genes. Entonces, si de la expresión de los genes depende el crecimiento de las células, de nuevas células, y el funcionamiento de las células, pues todo empieza por lo que comemos. ¿Por qué tan capaz es esta dieta de darnos los nutrientes que necesitamos para que nuestros genes se expresen, se manifiesten y trabajen a nuestro favor? Y entonces es donde tenemos que preguntarnos qué ha estado pasando en general en estos últimos años, donde vemos una enorme cantidad de alimentos procesados, donde vemos muchísimas azúcares, donde vemos muchas etiquetas nutricionales, cuando lo que deberíamos de ver son alimentos que no requieren ni siquiera etiqueta nutricional, son alimentos no procesados, naturales, ¿no? Que deberían ojalá, de venir sin químicos, ¿no?
y tal cual como la naturaleza los trajo. Esto es el promedio de alimentación de una familia mexicana. Ustedes pueden ver que también cambia en una familia americana, pues definitivamente ustedes pueden ver todavía más alimentos azucarados, con más harinas, más procesados y mucho menos frutas y verduras. Literal aquí un poco de ello, ¿no? Todavía el mexicano tiene un poco más acceso a frutas y verduras. Y sin embargo, si analizamos, hay mucho más sobrepeso en la familia promedio, sobre todo en la etapa infantil, en los mexicanos, ¿sí? Y curiosamente en los latinos o mexicanos que están expuestos al ambiente americano se potencializa el problema de la obesidad. Y ahí podemos tener un ejemplo de cómo quizá como mexicanos podemos tener ciertos riesgos. Somos una población de muy alto riesgo para obesidad y para diabetes, pero si nos exponemos al estilo de vida americano, que ya lo ven aquí, es todavía peor, pues ahí es donde la gran mayoría de las personas con diabetes en Estados Unidos, gran parte tienen origen latino por lo mismo, que es la combinación de genes de riesgo expuestos a un ambiente que no les funciona, quizá mucho estrés, un ritmo de vida muy acelerado, alimentación muy pobre, alta en azúcares, alta en harinas, etcétera. Pueden ver aquí cómo hay otros componentes genéticos, una familia totalmente de otro origen, y pueden ver que no hay ese sobrepeso u obesidad. Son un ejemplo muy gráfico para entender que los genes no determinan todo, pero que sí son parte de la ecuación y que la combinación de genes con decisiones, estilo de vida, pues sin duda trae problemas. Entonces tenemos que entender que todo lo que comemos, proteínas, grasas, carbohidratos, bueno, pues el cuerpo de las proteínas obtiene los aminoácidos que finalmente va esa materia prima para codificar proteínas en el interior del cuerpo, y de las grasas y de los carbohidratos toda la energía que se requiere para estar produciendo proteínas y que nuestro metabolismo funcione. Pero todo esto tiene que ver también con minerales, vitaminas y algunos fitonutrientes que finalmente la combinación adecuada va a permitir tener una buena relación de esos nutrientes con los genes. Y es donde vienen estos dos conceptos, ¿ok? Si yo tengo un polimorfismo, que ahorita veremos qué es, en mis genes, ¿ok? Eso quizá va a condicionar la necesidad mayor de ciertos nutrientes, ¿ok? Eso se llama nutrigenética. Por el otro lado, también sabemos que para que los genes se expresen, necesitamos los suficientes señales de los nutrientes, ¿ok? Y eso se llama nutrigenómica. Entonces, y esto obviamente está en interacción constante. Entonces, tener una prueba que me permita entender si yo tengo un polimorfismo o una alteración en un gen y por ende de qué nutrientes me puedo beneficiar, eso va a ayudar a que estos genes trabajen mejor, ¿no? Y que finalmente al yo darle a través de la dieta, de la alimentación, de la suplementación, los nutrientes adecuados, el resto de mis genes también se expresen de manera correcta, ¿ok? Entonces, tiene un valor sin duda alguna, ¿ok? La nutrigenética per se es esta ciencia que te permite personalizar. Y justamente Usana siempre ha buscado ser pues, la empresa de nutrición celular que más te permita personalizar el acceso a los nutrientes, ¿ok? Interesante que esto es de acuerdo a la constitución genética de los consumidores, y es justo lo que esta prueba permite, conocer un poco más cuál es la constitución genética de las personas que se van a hacer la prueba, ¿no? Y de acuerdo a esas variantes que se pueden encontrar, que se llaman polimorfismos, caray, entonces estas variaciones te permiten pronosticar una cierta respuesta a ciertos nutrientes. Sí, si yo tengo ciertos nutrientes específicos, podría tener una mejor respuesta clínica. ¿Qué significa esto? Que mi gen se active y trabaje a mi favor. El que se tiene que activar, se active, y el que no se tiene que activar, no se active. ¿Ok? Es algo muy importante. ¿Ok? Ahora, he hablado de estos polimorfismos. ¿Qué significa? Son pequeñas alteraciones, ¿sí? Que llegan a tener en esa secuencia de la cual les hablaba, y por eso me regresaba al principio, que a lo mejor los confundí mucho con los términos, pero lo que quería era que entendieran que todo esto implica una secuenciación, sí, que se puede hoy en día con la ciencia medir, analizar, y que se sabe o se reconoce que hay un polimorfismo, una pequeña alteración, cuando 1% o más de la población tiene una secuencia diferente, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver una secuencia GCA, GCA, GCA es igualito. Y luego CGTTAGA es igualito en todo. Pero aquí, en este específico lugar, en uno viene A, en uno viene G y en otro viene T, ¿no? Y esta diferencia entre A, G y T, como son códigos, cambia un aminoácido, etcétera, y hace que la función de la proteína no sea la correcta, ¿ok? Que la manifestación de la proteína no sea la óptima.
Entonces, este SNP significa Single Nucleotide Polymorphism, que significa un pequeño cambio en un simple nucleótido. Cada uno de estos es un nucleótido. Bueno, con uno que cambie ya cambia la codificación y cambia la función de esa proteína. Cambia la capacidad de ese gen de trabajar adecuadamente. Entonces, estas pequeñas variaciones que tienen que tenerlo más del 1% de la población son los polimorfismos que le generan cierto riesgo o condicionante de riesgo a los genes y son justo los que la prueba genética nos permite identificar. ¿Ok? Entonces, también eso hace y nos explica de una manera muy sencilla cómo no todo mundo tiene los mismos requerimientos de nutrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un diferente tamaño, ¿no? Es decir, un peso en una estatura, tenemos edad distinta, ¿no? Los hombres y las mujeres son distintos en muchos sentidos, hormonalmente, actividad, su metabolismo es diferente, la actividad física que hacemos, que también evidentemente implica qué tanto músculo tenemos, y eso cambia nuestro metabolismo y cambia los requerimientos de nutrientes que tenemos, la presencia de embarazo, lactancia, por ejemplo, y yo agregaría nuestros propios polimorfismos. Los propios polimorfismos de algunas personas condicionan requerimientos de nutrientes mayores a los que se podría considerar estándar para una cierta población. Entonces, es interesante porque hoy la ciencia va evolucionando y justamente antes aplicábamos información de dieta general, qué es bueno comer y qué es no. Luego empezamos a hablar un poquito más de acuerdo a tus estudios de sangre, ¿no? ¿Cuáles eran los alimentos más funcionales para ti? Pero estamos llegando a etapas que nos permiten, con estos conceptos de nutrigenómica, hacer una nutrición más personalizada, ¿sí? Y entra un poquito aquí el tema de kits de análisis personales, el poderte estudiar a ti para, de acuerdo a tus características, personalizarte tu alimentación y en este caso tu suplementación. Y esto es parte de cómo han ido evolucionando las ciencias nutricionales. Vean cómo hay publicaciones desde el 2005, ¿no? Ya no es un tema de solamente que nutrigenómica y nutrigenética, es decir, qué nutrientes pueden producir qué moléculas, cómo a través de ciertos nutrientes puedo hacer que los genes se expresen mejor y produzcan las proteínas, las moléculas, los metabolitos correctos. Y esto ha ido evolucionando, ¿no? Cómo se aplican estos conceptos que les comenté de nutrigenética y nutrigenómica ya en la práctica clínica de la nutrición. Es un tema que viene desde hace tiempo, ¿no? Y si se fijan ya 2014, hace 10 años, cuáles criterios de suplementación de algunos micronutrientes, ¿sí? Se pueden tener en la era de la nutrigenética y la nutrigenómica. Es decir, este concepto está basado en conceptos científicos que desde hace tiempo están ya con revisiones. Ya cuando hay una revisión es que hay suficiente información para hacer toda una revisión y decirte, oye, las conclusiones que hace 10 años había, es que ya había criterios para poder suplementar ciertos micronutrientes de acuerdo a la nutrigenética y a la nutrigenómica. ¿Ok? Como por ejemplo relacionaban estos polimorfismos, ¿sí? A la capacidad del cuerpo de destoxificar, ¿sí? De antioxidarse o de producir antioxidantes, ojo con la señalización celular que les decía, y qué tan longevos podemos ser. Cuando hablamos de longevidad, no solamente es vivir más, sino obviamente libres de enfermedad, con buena calidad de vida, ¿no? Entonces, hacia allá va la nutrigenómica, entender qué polimorfismos necesitamos que nos pongan en riesgo a quizá eliminar menos toxinas, no procesar bien las toxinas, no producir suficientes antioxidantes, tener más estrés oxidativo y obviamente no vivir más o tener más riesgos de enfermedades porque estamos más expuestos al estrés oxidativo, a la inflamación, a las toxinas y todo eso está con revisiones bastante bien sustentado, ¿ok? Y todo esto es el antecedente, ¿no? Que nos lleva al concepto de nutrición de precisión. Hoy se busca hacer medicina de precisión y decirle a alguien, oye, por tu genética necesito que tengas una doble dosis del anticoagulante o del medicamento. O por tu genética tienes que bajar la dosis porque la dosis que suele ser normal de tu fármaco, ¿no? En tu caso es tóxica. Entonces necesito por tu genética no lo vas a procesar bien, baja la dosis, ¿sí? Eso es algo, es farmacología de precisión. Lo mismo se puede hacer con la nutrición. Para ti sería benéfico consumir tal o cual nutriente o suplemento, o llevar tal o cual dieta, o tener tal o cual proporción de carbohidratos, grasas, proteínas, ¿sí? En base justamente a estudios genéticos que te permitan hacer, insisto, una nutrición más de precisión. Inclusive hay polimorfismos, ¿sí? Es decir, esas pequeñas alteraciones que el 1% de la población tiene en sus genes, que se correlacionan con deficiencias de minerales y por ende la suplementación de ciertos minerales
pues evidentemente es positiva en personas que tienen esta alteración como tal genética. Entonces, aquí es donde vamos viendo el progreso de la medicina y dentro de la, insisto, de partir de recomendaciones generales, llegamos al tema de los test genéticos que te permiten hacer una nutrición más personalizada. Esto va a seguir evolucionando y va a traer retos a futuro, pero estamos en una etapa de progreso donde da mucho gusto que USANA no se haya quedado únicamente con lo que ya tenía de ciencia, esta patente que les digo, la señalización celular, sino ahora innova y permite un test genético que te permite personalizar tu suplementación en este caso. Y ahí es donde Sengen entra como una empresa experta, con una expertise bastante importante, y nos da esta prueba específica de suplementación. Eso es algo muy importante, es una prueba para orientar la suplementación de las personas en base a ciertos factores de riesgo que ahorita iremos viendo. ¿Ok? La idea, ¿ok? Es entender cuál información tienen nuestros genes, qué polimorfismos tenemos, ¿sí? Que nos puedan orientar a qué hacer para mantenernos lo más sanos posibles y bajar los riesgos de enfermedades. Todo esto, como lo iremos viendo alrededor, esta es la cajita del kit, es una cajita muy pequeñita, ¿sí? Que lo único que necesita son 2 mililitros de saliva, ¿sí? Para poder encontrar ahí, como ya vieron, pedazos y vienen células, y dentro de esas células vienen nuestros genes, y con toda la secuenciación que se puede hacer, podemos identificar estos polimorfismos y ver qué tantos riesgos tenemos en estos factores como tal, ¿no? En circulación y vitalidad, tiene que ver mucho el sistema cardiovascular, en temas de cómo impacta el estrés y aspectos del sistema nervioso central o la memoria, qué tan sensibles, ¿no? Somos ante temas de inflamación, temas del sistema inmunológico, ¿no? Qué tanto nos puede afectar en nuestra movilidad, en esa capacidad de movilizarnos por nuestros temas articulares o que a veces hay degeneración de las articulaciones, qué tanto podemos padecer de un problema de la vista con el paso del tiempo y qué tan capaces somos de metabolizar las grasas y las azúcares, que son las dos principales fuentes de energía para nuestro metabolismo, ¿ok? Queremos un buen metabolismo para que esa grasa, ese azúcar, se convierta en energía, ¿no? Y no se quede guardada en forma de triglicéridos, en forma de grasa, en forma de azúcar circulando en sangre, etcétera. Entonces, tenemos este pequeño kit que cuando lo abrimos, ¿no? Te permite tener, para empezar, ¿no? Una boquilla muy sencilla en la cual literal vas a dejar caer la saliva y se va a llenar en este tubito que trae una solución que permite conservarlo y esto permite que sea estable, que no tengas que refrigerarlo, que no tenga, obviamente hay que evitar los extremos, ¿no? Tenerlo expuesto al sol directamente, pero en general, siempre y cuando recolectes con esta boquilla, ¿sí? La saliva y luego le pongas esta solucioncita de conservación a la saliva, lo tapas, ¿no? Lo metes a su bolsita antiderrames, después lo metes literal al kit con una etiqueta, se fijan, hay 4 etiquetas, entonces todo esto hay instructivos muy específicos de una etiqueta la pegas al frasquito, una etiqueta la pegas a la bolsita, una etiqueta a la cajita, etcétera, y al final viene una bolsa, ¿no? Junto con la guía de envío, donde hablas, lo recolectan y ahorita voy a explicarles un poquito más al respecto. Pero bueno, lo que quiero es que entiendan que de la propia saliva, ¿no? Ahí va a haber células y en esas células, como lo vimos al inicio, se va a poder aislar y obtener este material genético de la persona, ¿ok? Hay específicamente una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que es la que utilizan para secuenciar el material genético e identificar estas alteraciones en ciertos genes que ahorita vamos a revisar cada uno de ellos. ¿Ok? Es importante, como todo lo que hace Susana, esto está basado en investigaciones, en ciencia publicada, ¿ok? Tiene validez, no es un tema que se inventó así de la noche a la mañana, ¿ok? Y obviamente tampoco es importante y siempre es con la ética que tratamos de caracterizarnos. Esto no es un diagnóstico médico, no es, te va a dar esta enfermedad o tienes esta enfermedad, no. Tienes este polimorfismo, tienes este gen alterado y esto condiciona ciertos riesgos. Ya de ti depende qué tanta acción tomes en cuestión de estilo de vida, decisiones, suplementación especialmente, ¿ok? Entonces no vayan a considerar esta prueba como un tema de que si mis genes están bien, ya la hice y no tengo que hacer absolutamente nada, ¿no? O si mis genes están mal, no hay nada que hacer y ya estoy con un diagnóstico de por medio. No vamos a jugar al profesional de la salud, vamos a promover conciencia
estilos de vida saludables, proactividad para que literal hoy con de la mano con esta prueba y con conceptos científicos podamos orientar a las personas en cómo ser más inteligentes en las decisiones que tomen en el día a día. Entonces, tiene mucho rigor científico, tiene mucha garantía de calidad, todo este proveedor tiene certificados ISO, ¿no? Y literal, esto es importante, los avisos legales, como les dije, no es un diagnóstico clínico, nunca vas a anteponer lo que diga el reporte a lo que te diga tu médico. Yo sé, porque soy médico, que muchas veces hoy lo viví con un paciente, de decir, oye, hay médicos que te pueden decir, suplementate, y médicos que te dicen, no lo hagas, ¿no? Y ahí de repente el pobre paciente no sabe por dónde empezar. También sucede con los nutriólogos. Bueno, obviamente siempre el profesional de la salud, por ética, pues llevará una idea, pero llevará la batuta de un manejo. Pero estamos hablando aquí de prevención, estamos hablando de estilo de vida, estamos hablando de ser proactivos y no de esperar a estar enfermos para ir con un profesional de la salud. No, por eso no es una herramienta diagnóstica. La idea es que cualquier persona pueda conocer sus riesgos genéticos y tomar decisiones, ¿sí? En base a los mismos antes de estar enfermos y no estar viendo si se contrapone una cosa con la otra de su manejo, ¿ok? Entonces es súper importante esto. De alguna manera, el paso a paso, en la boquilla ponemos las 2 horas de sal, los 2 minutos de saliva. Me preguntaban qué requeríamos: 1 hora de haber ayunado, de habernos cepillado los dientes o de haber fumado. 1 hora, no se requiere más, ¿ok? Obviamente hay 4 etiquetas que deben de ir colocadas en cada una de las partes. Ya guardas todo en tu cajita, ¿no? Te metes a un link para activar este test, ¿no? Es decir, correlacionar ya este código de barras con una muestra de una persona, de una saliva, ¿no? Se programa que recolecten todo esto en tu casa y 15 días después te llegará un reporte como el que vamos a ver ahorita. Y la gran ventaja es que esto lleva mucha tecnología. Entonces, Sengen va a estar en contacto contigo, ¿no? Desde que recibes tu kit, desde que lo compras, te llega, lo recibes, desde que activas tu kit, oye, ya sabemos que activaste tu kit, vas a programar tu recolección, ya recogimos tu muestra, ya nos llegó tu muestra al laboratorio y después aquí está tu reporte. Entonces hay un acompañamiento que es el valor agregado que también da Sengen y todo está de una manera muy sencilla que cualquier persona pueda hacer sin ningún problema. Y bueno, también nos hicieron el favor de tener videos de cómo tomar la muestra, ¿no? De cómo literal activar tu kit, cómo se recolectará tu kit. Y además de estas capacitaciones que estaremos dando, yo y otros colegas médicos que participaron también en la elaboración de todo esto, bueno, pues algunas preguntas y respuestas que también desde la propia compañía que va a procesar tu muestra, pues puedan darte la cara y darte un poquito más de certeza de lo que estamos hablando. Y finalmente, este es el test como tal, este es el reporte. ¿Ok? Son los resultados del test genético de suplementación, ¿ok? Tal cual como vienen. ¿Qué estudia? La presencia, como ya sabemos que es un polimorfismo, pues la presencia de polimorfismos en 15 genes distintos. Son 15 genes distintos. Ustedes pueden ver aquí, cada gen tiene un nombrecito: MTHFR, NOS3, COMT, y bueno, cada uno de ellos son genes que pueden tener polimorfismos y al tener esos polimorfismos, pues literal esos genes pueden no trabajar de la manera correcta o de la manera adecuada para lo que necesitamos para mantenernos sanos y para tener esas proteínas que necesitamos para funcionar, ¿ok? Entonces, vamos, más que aprendernos cuáles genes son, cada uno de estos genes tiene un background científico importante que fue el que se validó, tiene una relevancia para el estado de salud, ¿no? Y tienes la capacidad de optimizar su funcionamiento cuando tienes ese polimorfismo, o puedes optimizar su funcionamiento con la suplementación de ciertos nutrientes, ¿ok? Ahora, esos 15 genes están agrupados en 7 categorías, 7 categorías que están muy relacionadas a tener un impacto positivo en la salud de las personas. Recuerden que eso se trata mucho de prevención, de promoción de estilos de vida más saludables, de promover una funcionalidad, no de diagnosticar y tratar enfermedades. ¿Ok? Entonces, vimos que la mayoría de las personas hoy en día llega a tener enfermedades crónico-degenerativas, que es por ahí el principal coco que tenemos. Bueno, pues por eso son las 7 categorías donde más tenemos, donde más nos estamos preocupando de alguna manera para hacer que la prueba sea lo más costo benéfica posible. Entonces, tenemos temas de circulación. ¿Y qué nos da la circulación? Vitalidad, que nos llegue el oxígeno, que nos llegue la sangre, que nos lleguen los nutrientes y que se produzca nuestro metabolismo celular.
Pues eso es lo que nos da vitalidad. Aquí hay dos genes relacionados con ello, el MTHFR y el NOS3, ¿ok? Después la segunda categoría es estrés y memoria, ¿ok? Y créanme que los problemas neurodegenerativos es algo que nadie quiere tener. Aquí hay uno que se llama COMT, que hay otro que se llama TPH2 y hay el mismo MTHFR, es metiltetahidrofolato reductasa, es una enzima que convierte el ácido fólico a folato, ¿no? Y ahí es donde a veces no está funcionando bien y afecta tanto en temas de estrés y memoria como en temas de circulación y vitalidad. Tenemos sensibilidad y defensas, que es la tercera categoría, ¿no? Tenemos el gen AUC1, que tiene que ver con la diaminoxidasa, una enzima que tiene que ver con la histamina, SPINK5 y TLR3, ¿ok? Esos son los tres genes. Movilidad, ¿cómo nos movilizamos? Nos transportamos, el GDF5 y el STAT4. Quinta categoría sería la visión, donde hay tres genes. ARMS2, HTRA1, no es para que se los aprendan, ni yo me los pienso aprender, CFH y EPAH2. Y luego dos muy importantes que van muy de la mano, el metabolismo de las grasas y el metabolismo de las azúcares, FTO, GPX1 y CF7L2 y FTO, que también se repite como lo podrán ver aquí. ¿Ok? Entonces son 7 categorías. Díganme si no tiene relevancia conocer el metabolismo de grasas y azúcares en un país que tiene primer lugar de obesidad infantil y de adultos, ¿no? Evitar problemas de degeneración de la vista, problemas de movilidad, problemas en cómo nos defendemos y qué tan sensibles somos al medio ambiente, problemas de cómo el estrés afecta nuestra capacidad del sistema nervioso central y algunos neurotransmisores, y cómo circula la sangre, el oxígeno, los nutrientes y cómo nos da vitalidad. Obviamente en estas 7 categorías y en estos 15 genes, pues hay un impacto bastante importante. Entonces, cada categoría obviamente te va a dar una descripción y algunas recomendaciones a aplicar, no solo de suplementos, recomendaciones, por ejemplo, ¿no? En este caso, en circulación y vitalidad, te explica el gen tal, por ejemplo, metaboliza la homocisteína. Esto puede influir en la aparición de problemas como migrañas y trastornos intestinales, ¿ok? Quizás por problemas de circulación hacia el intestino, hacia el sistema nervioso, pero por ahí está relacionado. Y el gen NOS está relacionado con la función cardiovascular porque ligan este gen con problemas de presión arterial y colesterol. Pues cualquiera diría, ah, caray, estoy hablando de colesterol, presión arterial, función cardiovascular, ¿no? Y trastornos de migrañas intestinales, ¿no? A ver, aquí puedo entender la relación del gen, con los genes, con los riesgos de salud. Y está en un lenguaje que cualquiera puede entender. Y cualquiera puede ver qué es la homocisteína y vas a ir entendiendo un poco más. Esto va a crear interés el de las personas por aprender y obviamente pues se van a involucrar mucho en temas de salud, ¿ok? Y acá van a venir las recomendaciones de acuerdo a si tienes alteraciones o no. Aun cuando no tengas alteraciones, te va a dar ciertas recomendaciones genéricas. Pero si tienes alguna alteración, te va a dar recomendaciones más específicas de estilo de vida. ¿Ok? En este caso te dice que los omega 3, el extracto de semilla de uva y la vitamina C fortalecen el bienestar cardiovascular, son esenciales para la circulación sanguínea, ¿no? Y además actúan como antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y eso hace que fluya más la sangre en los vasos sanguíneos porque no se oxida nuestro colesterol, ¿no? Oye, Diego, a ver, lo importante es entender que esto tiene una lógica científica, ¿no? Y que cada grupo de genes por categoría te va a explicar para que entiendas el riesgo de salud que te genera y te va a dar recomendaciones genéricas si no hay riesgo o específicas cuando hay riesgo, ¿ok? Estrés y memoria. Bueno, pues aquí te explica otra vez la descripción del gen. Sí, que obviamente si ustedes van analizando, aquí te va diciendo, oye, cómo el cerebro maneja su respuesta al estrés, tiene que ver con la memoria, con la producción de dopamina, esto puede impactar con qué tan sensible soy al dolor, insisto, con mi memoria, ¿no? El otro con la síntesis de serotonina, fíjense qué cosas tan interesantes, ¿no? Trastornos psicológicos, emocionales, ¿no? Y el otro gen con deterioro del funcionamiento cognitivo, de mi capacidad mental y con ansiedad. Ay, caray, a ver, ¿qué me recomiendan? ¿Ok? Luego, en sensibilidad y defensas, este gen, por ejemplo, es que tengas más sensibilidad a la histamina, ¿no? Entonces, si tienes demasiada histamina, vas a tener mucho más reacciones de tu sistema inmune ante los estímulos del día a día. Esto te puede dar dolores de cabeza, puede generar inflamación, puede elevarte la presión.
Este otro gen tiene que ver con problemas respiratorios y dermatitis por cómo responde tu sistema inmunológico, y este otro gen, ¿sí? Por cómo responde nuestro sistema inmune innato, es decir, la capacidad de nuestro sistema inmune de defenderse aún ante lo que no conoce y nunca ha estado expuesto. Esto es importante para protegernos, por ejemplo, contra enfermedades como el cáncer o las infecciones. Entonces, ahí está alguna lógica y las mismas recomendaciones que damos por acá. Movilidad. Estos dos genes, sí, están involucrados, fíjense, en lo importante de cómo se genera inflamación que lesiona los tejidos, ¿ok? Y esto, si se lesionan los tejidos y se inflaman, va a haber hinchazón en articulaciones y esto va a hacer que nuestra movilidad sea limitada y que no podamos tener el estilo de vida activo que quisiéramos tener. Ah, pues si fuera el caso, ¿qué recomendaciones tenemos? En la vista, este gen está totalmente relacionado con la degeneración de la mácula, ¿no? De la parte donde está el nervio óptico y donde realmente ahí podemos perder la vista, ¿no? Si esto se oxida y no hay buena circulación, ¿no? Acá lo mismo, degeneración macular. Estos dos genes tienen que ver con degeneración de la mácula, de la vista, ¿no? Y este otro con cataratas. Ah, bueno, pues ¿qué recomendaciones damos? Metabolismo de grasas, ¿no? Este tiene que ver con cómo rompemos o utilizamos, más bien metabolizamos la grasa, ¿ok? Y esto obviamente, la grasa es un mecanismo para guardar energía, ¿no? Entonces, ¿qué tan capaces de estar guarde y guarde y guarde grasa o de estar utilizando la grasa como fuente de energía? Y este otro GPX1 es la capacidad de producir justamente glutatión, antioxidantes como el glutatión. Entonces, esto a veces impacta mucho ese glutatión en la capacidad del hígado de biotransformar y eliminar toxinas o de procesar las propias grasas del organismo, ¿ok? Y finalmente el metabolismo de las azúcares, ¿no? Que también este gen tiene que ver con la síntesis de la otra hormona que el páncreas produce. Todos escuchamos hablar de la insulina, pero el glucagón baja en sentido inverso, ¿ok? Entonces, este glucagón estimula que tú mismo estés liberando glucosa y grasa en la sangre, lo cual no es bueno, ¿ok? Y cuando tienes un polimorfismo en este gen, pues vas a tener problemas en la regulación del glucagón y probablemente tengas más problema para metabolizar el azúcar. Y este otro gen, FTO, predispone a la diabetes tipo 2 y tiene un efecto claro sobre el índice de masa corporal, que acá está también, ya lo entienden por qué. Es el mismo gen de acá. Índice de masa corporal, estás acumulando más peso a lo largo de tu talla, ¿ok? Y es algo que no queremos. Entonces, ya vimos un poquito que algo muy complejo que ahorita traté de decírselos en palabras muy sencillas, pues se puede identificar, ¿no? Y puedes, te va a dar la información suficiente y necesaria, no necesito más, con algunas recomendaciones. Pero ¿cómo en el reporte identifico si estoy alterado o no? ¿No? Si ustedes ven aquí, oye, ¿esto qué significa? Ah, miren, aquí de estos dos genes, sí, el MTHFR está normal, pero el otro viene en amarillo, el NOS. Desde aquí te está diciendo que este gen está con polimorfismo o alterado. Y acá también te dice en el comportamiento, ojo, tienes observación, hay un polimorfismo, hay un aspecto que afecta a este gen y por ende afecta a la circulación y vitalidad de tu organismo. Caray, ¿no? O por ejemplo acá, ¿no? En este otro caso, el polimorfismo está ausente, no hay ninguna alteración, no hay riesgos asociados, por eso viene todo en blanco. Si a pesar de que son tres genes, pues parece que por el tema de la vista no va a haber problema y tu comportamiento sale normal, ¿ok? Entonces, lo importante es entender en qué acciones se va a traducir al hacerme esta prueba. Pues el poder hacer cambios de estilo de vida. En algunos casos va a recomendar, oye, ponte a hacer este tipo de ejercicio, o ponte a hacer estos ejercicios de memoria, o tienes que dormir de la mejor forma, o tienes que X, Y o Z, ¿no? Y en tu suplementación personalizada, que es algo muy importante. La idea es que tú veas dónde tengo observaciones, ¿no? Generes o cheques cuáles son los suplementos que más me pueden beneficiar y luego optimices tu estilo de vida. Nosotros estamos no solamente interesados en promover la suplementación adecuada y personalizada, sino que la gente tome conciencia de sus riesgos y sea proactivo para que tenga menos riesgos. Recuerden que lo que buscamos es que haya una regulación epigenética correcta, es decir, que se activen los genes que se tienen que activar y no se activen los que no se tienen que activar. Y eso nosotros lo que vamos a hacer es darle al cuerpo, ¿sí? Lo que necesita, las exposiciones que necesita, el estilo de vida que necesita y el acceso a nutrientes específicos que científicamente se han relacionado con esas alteraciones genéticas. Por eso los genes no determinan si te vas a enfermar, pero si tú sabes qué riesgos tienes y a qué estás predispuesto, te va a permitir de forma personalizada,
lógica, proactiva, tener decisiones como tu suplementación y tu estilo de vida muy, muy, muy ad hoc a lo que tus genes dicen. Entonces vas a tratar de conectar las piezas, de mejorar tu bienestar. Por ejemplo, para la circulación y vitalidad son claves los ácidos grasos omega 3, el extracto de semilla de uva y la vitamina C. Nosotros en USANA sabemos que eso se puede traducir en el biomega, ¿no? O en el proflavano C, por ejemplo. ¿Ok? En el tema de estrés y memoria, sabemos que es clave el magnesio, sí, especialmente este magnesio el herbal citrus puede ser muy positivo, y los ácidos grasos omega 3. Por supuesto que el magnesio en general ayuda, el magnecal D también podría ayudar, pero este en particular también ayuda a relajar, a dormir mejor, y eso también ayuda con la dopamina, que es justo lo que estudian estos genes. Entonces, el herbal citrus o el omega nuevamente, ¿ok? Sensibilidad y defensas. El extracto de semilla de uva y la vitamina C tienen mucho que ver con la histamina. Ahí está el proflavanol C, el omega 3, ¿sí? Y los probióticos como parte de mecanismos de defensa naturales del organismo en base a estos tres genes. Pues ahí hay tres opciones para poder ayudar a las personas, ¿no? La movilidad, glucosamina, curcumina, vitamina C, manganeso, que sabemos que lo tenemos en el Procosa, colágeno hidrolizado, que también contamos con el mismo, o otra vez omega 3 en movilidad. Entonces vemos que el omega 3 es bastante importante, ¿no? La visión, la vitamina C, el zinc, la luteína, la zeaxantina, el extracto de arándano, todo esto es clave para proteger la mácula que se puede degenerar cuando tengo estos genes activos. Bueno, pues tenemos el Optima IFX. Y el biomega ayuda mucho a que la circulación llegue y los nutrientes lleguen a esos pequeños vasos sanguíneos de la retina, y que eso haga que haya más capacidad antioxidativa ahí y la sangre fluya mejor, ¿ok? Y si nos vamos al metabolismo de grasas y de azúcar, que van de la mano, pues es clave las vitaminas, sobre todo los micro y macro minerales. Entonces, los Cell Essentials también son claves aquí, ¿no? De forma importante, ¿ok? Tenemos antioxidantes como el té verde, la oliva, la esquisandra, la cúrcuma, el extracto de brócoli que vienen en el HPS, ¿no? Los alimentos de bajo índice glucémico, ¿sí? Como pueden ser el Nutrimil Active o el Nutrimil normal. Sabemos que todavía el Active tiene menos carbohidratos, menos azúcar, ¿no? Entonces, y tiene un poquito más de proteína. Entonces, para algunos perfiles, especialmente aquellos que tienen problemas de metabolismo de azúcar, pues está el Active, y los que tienen más metabolismo de grasas pueden ser cualquiera de los dos. Mezclas de fibras que son claves para estos pacientes, pues tenemos el Fiber G Active, fitonutrientes antioxidantes y la N-acetilcisteína que vienen en los essentials, ¿no? Ahí están en los essentials la coenzima Q10 o el ácido alfa-lipoico que vienen en el coquinone 30. Y por el otro lado tenemos del metabolismo de azúcar básicamente vitaminas, micro y macrominerales con antioxidantes, que nuevamente son los essentials. Tenemos la colina o el brócoli que vienen en el HPS, y recuerden que la mezcla de essentials con HPS básicamente es el total, ¿no? Entonces también es otra opción muy importante, ¿no? Y por supuesto, como estamos hablando de alimentos de bajo índice glucémico y mezclas de fibras, pues también tenemos el Reset o el Jumpstart, que son programas para las personas que pueden tener problemas de metabolismo de azúcar y de grasas. Obviamente, si tienen alteraciones en ambos, pues con mayor razón sería importante valorar un programa como tal de la mano con este estímulo de que el hígado tenga la energía suficiente con el coquinone, los nutrientes antioxidativos adecuados para protegerse y el estímulo en la energía para destoxificar y biotransformar que da el HPS. La combinación de todo es clave, siempre buscando que estas fibras nos ayuden a que el paciente esté o la persona esté evacuando, y que las toxinas pues no se estén acumulando en el organismo. Viendo que sabemos que hay 15 genes que se estudian agrupados en 7 categorías, que ya identificamos cuándo tienen observación, que nos explica cuál es el riesgo asociado en salud y cuáles son las recomendaciones generales, y que va ligado a ciertos nutrientes que habría que suplementar, y que USANA tiene obviamente herramientas específicas para ello. Es importante cerrar esta capacitación con algunas preguntas específicas, ¿no? Como se puede realizar a cualquier edad, ¿sí? Siempre y cuando seas capaz de recolectar los 2 mililitros de saliva, ¿sí? Porque los genes vienen desde que nacemos, ¿ok? Es decir, ya traemos el polimorfismo no desde el nacimiento, y no es algo que va a cambiar con el paso del tiempo. Entonces, desde un niño se puede perfectamente estudiar y realizar esta prueba, hasta un adulto mayor, quien sea, se la podría realizar. ¿Cada cuándo necesito realizar la prueba? Una sola vez en mi vida, porque no es una prueba, mis genes no van a estar cambiando. Una vez que conozca mis riesgos, lo que puedo cambiar es mi epigenética, mis decisiones, mi suplementación, mantenerla, ¿no? Y obviamente una óptima nutrición para que mis genes trabajen a mi favor.
¿ok? Y esos riesgos se disminuyen. ¿La prueba detecta todos los polimorfismos que existen? Pues obviamente no, sería imposible. Se seleccionaron 15 genes con ciertos polimorfismos que tienen una relevancia en la funcionalidad por estas 7 categorías que les explicaba, y la idea es que pues, buscamos optimizar la funcionalidad en esas 7 categorías, ¿ok? Y con cambios de estilo de vida y suplementación disminuir riesgos, ¿ok? El suplementarme garantiza que no voy a tener una enfermedad relacionada a esos polimorfismos. Nadie puede garantizarle a alguien esto, ¿no? Es que si tú te suplementas, jamás se va a activar ese gen, tampoco podemos disminuir riesgos o podemos promover mejor función del gen, pero no podemos garantizar jamás por ética esto, ¿ok? Ahora, el consumo constante de los suplementos de la mano de un estilo de vida de acuerdo a las recomendaciones, ¿sí? Claro que va a disminuir riesgos a que esos genes se lleguen a expresar, ¿ok? Podría consumir varios suplementos si tengo varios polimorfismos o varios riesgos genéticos detectados, salvo que hubiera una contraindicación muy específica en la persona, que eso ya tendrían que ir con un profesional de salud. Cualquiera podría inclusive mezclar los diferentes suplementos, ¿ok? Obviamente voy a priorizar, y si me salió varias veces Cell Essentials, pues quizá promuevo más ese, pues ya vieron que el Biomega tiene mucho que ver, o el Proflávano, entonces puedo personalizar la suplementación de acuerdo a las categorías en donde tuve polimorfismos y a las alteraciones genéticas que se detectaron en mí, ¿ok? Esta prueba la puedo directamente adquirir con Zengen o en algún otro sitio. Es bien fácil, en el Hub. El único sitio es a través del Hub, porque esto es exclusivo de USANA. Entonces, cualquier profesional de la salud que quiera utilizar esta prueba puede registrarse como profesional de la salud en USANA y utilizar la prueba en su práctica. Nutriólogo, médico, quien guste. Si yo soy distribuidor, puedo utilizarla con mis clientes, por supuesto. Si yo soy un consumidor de USANA, puedo entrar al Hub y pedir la prueba y personalizar más mi suplementación. Es una prueba exclusiva de USANA, es algo muy importante. ¿Y cómo funciona el aspecto logístico? Lo que tienen que saber es que en el costo está todo incluido. Todo el material que necesitan, el envío a tu lugar de origen, el regreso al laboratorio para procesarse, el procesamiento de la muestra, todo el acompañamiento de Sengen, hasta que tienen el reporte, que básicamente es un PDF como el que les acabo de mostrar, que se los partí en pedacitos para poderlo entender un poco mejor. ¿Y cuánto tiempo tardan? Como ya vieron, también previamente mencionábamos, alrededor de 15 días para que ustedes, una vez que manden la muestra, reciban este reporte personalizado, que dicho sea de paso podrá ir evolucionando y podrá tener algunas mejoras. Si alguien encuentra alguna situación de alguna falla, ortografía o algo, háganoslo saber, todo es perfectible. Automatizar todo esto tiene una gracia, tiene una ciencia, pero créanme que se está haciendo un esfuerzo porque sea una extraordinaria prueba y estoy seguro que sí. Y finalmente, va a haber más entrenamientos. Este próximo jueves vamos a repetirlo. Este jueves a las 19 horas, no se vayan a confundir. Hoy fue a las 6. Quieren invitar a alguien de su equipo, a otros clientes que les interese, a otros distribuidores o a profesionales de la salud que quieran escuchar este entrenamiento el jueves a las 19 horas, y la siguiente semana volvemos a repetir. Esta semana su servidor tiene el gusto de dar este entrenamiento y el siguiente. La siguiente semana, el martes 19, estará la doctora Angélica Becerra, que ella es parte de mi equipo y ella ayudó también a implementar, conoce perfectamente Usana en la práctica clínica y obviamente desde hace tiempo, y ella me ayudó y le agradezco aquí abiertamente en frente de todos porque ella fue parte de la generación de este material que va a estar al servicio de Usana para que lo puedan utilizar y seguir entrenando y hacer de esta prueba algo muy relevante para muchas personas. Y el próximo jueves 21 a las 19 horas se vuelve a repetir por cuarta vez con el doctor Job Monove, que tiene otro estilo y que también utilizará esta misma información para que ustedes puedan, insisto, hacerlo muy valioso este tiempo y poder invitar a sus equipos, distribuidores, clientes, profesionales de la salud, prospectos, a que conozcan cómo USANA está tratando de implementar e innovar, obviamente basado mucho en ciencia. Y por eso, como conclusiones, llévense que esto les va a dar información totalmente personalizada. Son tus genes, tus alteraciones, ¿no? Que la genética puede influir en tus necesidades o beneficios de tu suplementación, ¿ok? Y esto te permite crear una conexión única y muy personalizada, nuevamente lo repito, entre los clientes o pacientes y su experiencia con los suplementos, los beneficios que puedan obtener. Obviamente nos genera una perspectiva nueva, diferente, puede llamarle hasta única, respaldada por ciencia, ¿okay? Que es algo que nos caracteriza siempre, y la prueba te orienta sobre cuáles productos podrían ser más relevantes para ti o más benéficos a largo plazo, ¿sí? Y o para ti, para tus clientes o para tus pacientes. Mi recomendación siempre será que primero se la hagan ustedes y bueno, de ahí puedan obviamente compartirla con más personas, y como les dije, todo esto tiene
múltiples referencias porque está basado en ciencia, así que espero que con estas conclusiones podamos irnos y pues podamos estar el jueves todavía más personas aprendiendo de esto o vuélvanse a conectar por si no les quedó claro, pues lo puedan volver a escuchar las veces que gusten. Esto estará abierto, estos 4 entrenamientos para ustedes. ¿Sale? Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, querido Diego. Siempre un placer escuchar de ti. Yo solamente quiero hacer también un par de aclaraciones que son importantes y que he recibido por muchas personas. El primero, porque esta prueba no da puntos, ¿no? Importante decir que nosotros en USANA estamos de alguna manera subsidiando un poco el precio de esta prueba. Queremos que esta prueba sea accesible para todos y por eso USANA está poniendo un capital ahí para tener esta prueba a un mejor precio del que pudieran tenerlo en el mercado. Entonces, por eso es que no da puntos. En realidad, nosotros estamos poniendo también algo ahí para que la prueba sea mucho más económica, ¿no? Que tenga un mejor punto de precio. Importante decirles que ahora vamos, como tú lo dijiste, a experimentar muchos cambios porque es una tendencia muy fuerte las pruebas de genética. Van a ver muchas cosas ustedes en sus redes sociales, con sus amigos, con los profesionales de la salud. Hay pruebas incluso no con cabello, etcétera. No todas son confiables. Hay que hacerlo con un proveedor que tenga las certificaciones también y que sea realmente respaldado por cómo hace el proceso. Generalmente las pruebas de genética como esta no se interpretan en México. Es más, Sengen es el único laboratorio en la República Mexicana que tiene aprobaciones para interpretar estas pruebas de genética. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay pruebas similares, pero a la hora de que yo tengo que mandarla a Estados Unidos para que me interpreten y regresa, pues eso encarece muchísimo la prueba, ¿no? Más o menos una prueba como esta, digo, tuvimos 2 años para estar buscando, más o menos una prueba como esta en el mercado debe estar costando unos 6, 8 mil pesos. Esa es una prueba muy similar que mida lo que está midiendo esta, que se haga con un sistema como este, porque les repito, tendría que ser interpretada en Estados Unidos. Y también decirles que, bueno, tenemos un contrato de cierta manera de confidencialidad con este socio que se llama Sengen, de tal manera que, pues, para empresas de la competencia o esto va a ser imposible replicar este proyecto, ¿no? Así es que nos sentimos muy tranquilos en función de que estamos ofreciendo algo respaldado en ciencia, con todas las credenciales, con todas las aprobaciones, con todo lo que se requiere para poder hacer una prueba de genética seria a un precio muy competitivo porque lo queremos tener todos, ¿no? Y les pongo mi ejemplo. Recibimos esta prueba el día de la celebración y justo tuvimos oportunidad de verla y de compartirla. Y entonces yo, para lo que es los genes de visión, tengo los dos genes, ¿no? Con observación, los dos. No es muy difícil de saber, en mi casa hay una tendencia, aunque mis padres directamente no la tienen, en mi familia sí, y esto, pues uno, yo no tomaba óptima, ¿no? Obviamente, a partir de la semana pasada yo tomo óptima diariamente, pero segundo, sé que tengo que cuidar mis ojos con lentes de luz azul porque paso mucho tiempo en las pantallas, ¿no? Sé que tengo que cuidar mis lentes de los rayos UV, entonces tengo que usar lentes oscuros. Sé que por lo menos una vez al año voy a tener que ir a ver al oftalmólogo para estarme revisando mis ojos. Y esas son cosas colaterales que una prueba como estas te da, ¿no? Si bien estamos buscando esa suplementación, personas que hagan conciencia sobre estos temas, como yo les platico, para cambiar o modificar hábitos en el estilo de vida que nos puedan ayudar a detener o a detectar, ¿no? O a tener un menor riesgo a padecer algo, pues es algo que todos estamos buscando hacerlo, porque realmente creo que ahora lo que estamos buscando es llegar a edades mayores en mejor condición. Y eso es algo que nos atañe a todos, ¿no? Hace muchos años veíamos a alguien de 60 años y decíamos, es un viejito. Y hoy vemos a alguien de 60 años y decimos, ¿cómo? Se ve muy joven. Imagínense qué va a pasar si además de eso yo conozco mi genética y tengo una nutrición y una suplementación personalizada. Así es que
vamos con mucho gusto a compartir esta prueba con todas las personas que podamos, prospectos y no prospectos, porque en realidad yo creo que es una información que tenemos que tener. Así como ahora ya suena difícil a lo mejor manejar sin estas herramientas que nos da el teléfono como el Waze o Google Maps para movernos, pues así, ¿no? Ya tenemos un mapa de nosotros que nos dice cómo movernos internamente y qué decisiones tomar. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. No, de nada, con mucho gusto. Y por ahí, digo, tomé nota de algunas preguntas que nos hicieron. Obviamente por tiempo no se pueden responder ahorita, pero voy a tratar de meterlas para el entrenamiento que sigue, las que considere que ahí podemos responder. Nada más hay una duda que aquí nos preguntaban, Karen, que esa sí es quizá duda para ti. Si habrá alguna plática exclusiva para profesionales de la salud. Teóricamente habíamos dicho la posibilidad de que los martes fuera para distribuidores y los jueves para profesionales. La idea es que sea el mismo entrenamiento, obviamente con un lenguaje distinto, que es lo que hemos venido haciendo en el programa de profesionales, pero no sé si esto siga vigente de esta forma, Karen, o los cuatro están abiertos a quien quiera conectar. No sé si nos Ya escucharon vi, por ya ahí. vi, ya vi, ya vi que yo estaba, este, ya vi que yo estaba muteada. Creo que sí, creo que lo podemos dejar así y puntualizarlo en cada una de las invitaciones para que tú puedas, en todo caso, ser mucho más técnico en la reunión del jueves y pedirle a Job que el próximo jueves también sea muchísimo más técnico, ¿no? Por aquí veo alguna otra pregunta rápido. Al fin que dijimos que nuestro martes de Conectado con Usana empieza en 2 minutos, muchachos, de aquí nos movemos, no nos abandones, tenemos muchas cosas que ver. Sí, las pruebas que comercializa Sengen son totalmente distintas. Una habla de todo lo que tiene que ver genética con tu piel y el cuidado de tu piel, que suena interesante en algún momento tenerla más adelante, porque creo que nosotros seguiremos creciendo con nuestras líneas de Celaviv tradicional y la de posbióticos, así que esto puede ser un segundo paso también hablar de piel y la genética de la piel y la otra que es solamente para nutrición, ¿no? Hasta donde entiendo, pues está totalmente distinta desde los polimorfismos o marcadores genéticos que lee hasta como el resultado que se interpreta es totalmente diferente, es otro propósito y otra prueba distinta. Así le hacemos, nos quedamos con las juntas de martes para distribuidores y la de los jueves para profesionales de la salud. Es un gusto tenerlos aquí. Sigan invitando a todas las personas, encantados de tenerlos aquí y vámonos al martes de Conectados por Usana. Nuevamente, Diego, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Un Un abrazo hasta gusto. sus casas.